Gracias. Bueno, primero que todo, agradecerle al Colegio de Abogados, a la Comisión de Derecho Administrativo por esta amable invitación para participar en este importante congreso en conmemoración del 10º aniversario del Código Procesal Contencioso Administrativo. Buenas tardes al público presente y a mis compañeros de mesa. Un honor compartir mesa con ustedes. Vamos a ver, en primer lugar, y antes de hacer la disertación, quisiera pues hacer dos notas aclaratorias que creo que son importantes para efectos de la exposición. Bueno, como bien comentaban, yo soy abogado particular, soy abogado, pues ejerzo muchos temas de derecho administrativo, pero bueno, también soy abogado litigante. Entonces mi posición aquí es desde la perspectiva de abogado particular, es pues la visión que tengo de ciertas situaciones que se han dado con los temas de recursos, específicamente con el tema del recurso de apelación, y es pues mi visión desde este lado de la acera, para que por favor tengamos eso en cuenta. Y la otra nota aclaratoria que creo que es importante aclarar es que, vamos a ver, yo no vengo aquí en ánimo de criticar una posición y otra de lo que está sucediendo, ni hacer un análisis de fondo sobre las situaciones que creo yo que se pueden mejorar, porque estoy seguro, y lo sé muy bien, que hay razones de peso para las posiciones que se están dando en este tema. Entonces, mi idea no es tanto entrar en una crítica de lo que está pasando, sino ver desde mi punto de vista qué es lo que sucede y posibles soluciones a esas situaciones que están pasando y como les digo, desde la perspectiva de un abogado particular. Ahora sí, ya entrando en materia, yo quisiera tocar tres puntos esenciales y voy a tratar de ser lo más concreto posible, que se están dando, que desde mi perspectiva se están dando, que están generando, yo diría, desde este lado de la acera, un tema de inseguridad jurídica, un tema de inseguridad jurídica, un no saber a qué atenerme en el tema de recursos, y he señalado, puntualizado tres temas que creo que son esenciales. Procederé a decir los tres temas de manera pues, muy descriptiva y después a establecer posibles soluciones para ser consideradas de reformas de estas situaciones. El primer tema que voy a tocar es pues, una diferencia de criterios que hay en el Tribunal de Apelaciones en cuanto de las dos secciones que conforman este tribunal. El segundo tema que voy a tocar es, bueno, desde el punto de vista normativo existen, de acuerdo al Código Procesal, 5 situaciones por las cuales hay recursos de apelación. Jurisprudencialmente pues, se han creado otras situaciones, otros supuestos bajo los cuales hay recursos de apelación. Además, digo las 5 y sin contar las 5 del Código, sin contar pues, las leyes especiales que establecen otro tipo, también supuestos de recursos de apelación. Y otro tercer tema que también me pasó a mí, muy particular, de que qué pasa cuando llego yo y presento una casación pensando que tiene casación y llega a sala primera y se declara incompetente y crea, por decirlo así, otro supuesto de recurso de apelación. Voy con el primer tema, que son las diferencias de criterio de las secciones del Tribunal de Apelaciones. Sobre este tema, pues yo creo que aquí todos sabemos que en el Tribunal de Apelaciones, pues para bien o para mal, por los motivos que sean, pues hay diferencias de criterios bajo ciertas situaciones particulares. Esas diferencias de criterios, pues yo siempre digo que me genera a mí pues, inseguridad jurídica, porque depende de la sección que me toque, será una forma de interpretar una situación u otra. No voy a entrar en gran detalle de cuáles son esas diferencias de criterio, y enunciaré algunas, nada más para que los tengamos como referencia. Sí quisiera indicar que hace, no sé, como creo que fue en julio, que el doctor Ricardo Madrigal hizo una exposición muy elocuente sobre las diferencias de criterios que hay en las dos secciones del tribunal. Los invito a que la vean, está en YouTube, y él con mucho más propiedad que yo hizo un análisis exhaustivo de cuáles son esas pues, diferencias de criterio que existen. Voy a enumerar o enunciar algunas cuantas para pues, ubicarnos un poquitico en contexto. Hay un tema, por ejemplo, de empleo público que ahora está muy de moda y que se han dado ciertas situaciones que inclusive pues, es súper actual y ha cambiado con una reciente jurisprudencia de la Sala Primera. Pero para ubicarnos un poquitico en contexto, una sección del tribunal indicaba que para efectos de empleo público el competente era el contencioso administrativo,
como consecuencia de, ¿se acuerdan que con el Código Procesal al principio se dijo que era la jurisdicción laboral, la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional y otra vez fue competente? Entonces una sección va en esa línea. Sin embargo, la otra sección va en la línea de que con la reforma procesal laboral el competente es pues la jurisdicción laboral. Tengo entendido que ya hay una resolución de sala primera que ha pues orientado este tema y pareciera que va por el lado de que el competente la jurisdicción laboral. Pero bueno, aquí lo que quiero decirles es el tema de diferencia de criterios que existió dependiendo en la sección del Tribunal de Apelaciones que llegaba. Otro tema que creo que es importante anunciar es que una sección del tribunal, si, por ejemplo, llego yo, presento un recurso de apelación y lo gano, no se limita nada más a anular la resolución, sino que además de anular la resolución, ha tomado la posición de adoptar una medida provisionalísima en esa misma resolución donde declara con lugar el recurso de apelación. Por otro lado, la otra sección del tribunal se limita nada más a anular la resolución. Ellos dicen que no son competentes y que escapa de su esfera de competencia el hecho de llegar y tomar una medida provisionalísima por mientras devuelve el expediente a primera instancia, por decirlo así. Otro criterio donde pues no hay uniformidad de criterio en cuanto a las dos secciones, o se han dado situaciones donde no hay uniformidad de criterio, es en cuanto al tema de la apariencia de buen derecho en las medidas cautelares. Una sección del tribunal hace un análisis integral, por decirlo así, de la apariencia de buen derecho cuando se presenta la medida cautelar en conjunto con el proceso de conocimiento. Entonces lo que dicen más o menos es, bueno, si tal vez la medida cautelar en el tema de la apariencia de buen derecho no es tan sólida, no es tan robusta, no importa, yo puedo acudir al proceso de conocimiento, ver el expediente principal para determinar si puedo integrar las posibles falencias que tiene la medida cautelar con el proceso principal. Entonces analizan el expediente pues como un todo. Inclusive tienen una interpretación un poquitito más allá, que si ya la otra parte, la demandada, contestó la demanda, ya hay como una presunción de apariencia de buen derecho, porque tuvo la capacidad, la contraparte, de contestar, de hacer su teoría del caso y demás. Por otro lado, otra sección del tribunal lo que dice es que no, que se limita al expediente de la medida cautelar. Entonces, como podemos ver, es un tema contradictorio entre ambas secciones, o posiciones opuestas, por decirlo así. Otro tema que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención y es el siguiente, es en cuanto al daño grave. Hay situaciones, vamos a ver, una sección del tribunal indica que hay situaciones en las cuales el daño grave se presume. Hay situaciones que no requieren gran demostración del daño. ¿Qué son los casos que se han dado? Un despido, por ejemplo, desde el momento que una persona se le despide, pues es casi que evidente el daño grave que se le está causando a esa persona, puesto que se le está quitando pues, el ingreso económico en el ejercicio de una profesión u oficio determinado. Otra situación donde se ha dicho que es evidente el daño grave y que no es necesario mayor demostración es en cuanto al cierre de una empresa. Desde el momento que se da el cierre de una empresa, pues es casi que evidente que se está generando un daño grave. Por otro lado, otra sección del tribunal no dice eso. Lo que dice es, no, la ley lo que me indica es que el daño siempre se tiene que demostrar. Entonces siempre tiene que haber una demostración del daño, por más que sea evidente esa situación que se está dando. Y voy a anunciar una última más. Y como les digo, no estoy siendo exhaustivo ni mucho menos, pueden referirse a esa ponencia del doctor Madrigal, quien con mucha claridad hace la exposición de las diferencias de criterio que existen entre una sección y otra. Es en cuanto a la prueba y la actualización de la prueba. Aun y cuando todos desearíamos que los procesos fueran pues, súper ágiles, súper rápidos, pues sabemos que en la vida real, por diversas circunstancias y situaciones, no se resuelve con la rapidez y agilidad que uno desea. Entonces lo que dice es, bueno, si yo presento la prueba hoy, tengo una sección dice, yo tengo la obligación de ir a actualizar esa prueba. Yo tengo la obligación de ir actualizando esa prueba para ver que la situación, los meses después o el tiempo después, sigue siendo la misma. La otra sección del tribunal dice, no es necesario. Es decir, el hecho que se dé un atraso por una situación
externa al administrado, no tiene por qué sufrir y estar actualizando esa prueba. ¿Qué quiero decir con esto? A fin del día. Y hay varias situaciones similares, unas que son con un poquitito más de trascendencia, otras tal vez tienen menor trascendencia, pero lo cierto es que hay una línea marcada, creo yo, de diferencias de criterios. ¿Qué pasa? Yo como abogado particular lo tengo complicado. Lo tengo complicado porque dependerá de la sección donde me cae mi recurso de apelación, si es que lo presento, que seguirá en una línea u otra dependiendo de las circunstancias concretas. ¿Qué se puede hacer? E insisto, no es mi intención en este momento criticar, ni es el foro, ni lo quiero hacer en este momento, el por qué sea una diferencia de criterio u otra. Inclusive en las diferencias de criterio que existen, en los dos hay argumentos super válidos para decir que tiene razón uno o el otro. Eso será para otro foro y otro momento. Pero bueno, ¿qué hago yo como abogado particular? He estado revisando y conversando con unos colegas y vamos a ver, una posible solución que vislumbro yo ante esta situación es crear un recurso de casación para este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, lo que me resuelve el Tribunal de Apelaciones, ahí queda, ahí muere. Pero si se crea un tribunal una causal para presentar la casación por la existencia de precedentes contradictorios por los tribunales de apelaciones, eso vendría a unificar criterios o posiblemente a unificar criterios. ¿Qué quiero decir con esto? Llego yo, presento mi apelación y la pierdo. Pero yo sé que si hubiera resuelto otra sección del Tribunal de Apelaciones, tiene una línea de antecedentes que va acorde con mi línea argumentativa y mi teoría del caso. Lo que pasa es que tuve la mala suerte de que no me cayó en la sección que sigue la misma línea que yo seguía en mi teoría del caso. Entonces, que se dé la posibilidad de presentar un recurso de apelación por este sentido. Eso sí, perdón, de apelación no, discúlpeme, de casación. Eso sí, yo tengo la obligación de demostrar que hay una línea de antecedentes o de precedentes de una sección del tribunal que va acorde con la interpretación que yo tuve y que es diferente a la interpretación de otro tribunal. Eso yo sé que se ha dado, por lo menos sé que existe, sin ser yo experto, en temas penales. El Código Procesal Penal establece la casación para ese tema. Estuve revisando y en Chile, para la jurisdicción laboral, se ha dado no como recurso de casación, ahí le llaman recurso de unificación de antecedentes de tribunales de apelación, que creo yo que puede ser un remedio que venga a dar algún tipo de seguridad jurídica que les digo, desde este lado de la acera, siento que no la tenemos. Otro tema importante que creo yo que puede ayudar a paliar este tema, y lo aplico un poco de manera supletoria con la Ley General de la Administración Pública. En la Ley General de Administración Pública, cuando se emite un acto administrativo final, por ley general está obligado a decirse, bueno, cuál es el recurso que tiene, ante quién se presenta, el plazo y demás. Creo que podría darse una interpretación parecida, una reforma parecida en ese sentido, que en el momento que se emite una resolución, que el mismo tribunal indique, yo no quiero que me indique cuál es el plazo ni demás, pero sí por lo menos si me indicara ante esta situación que estamos dando, cuál sección del tribunal me va a tocar, por lo menos me daría un poquitito más de seguridad jurídica a mí de cuál es la línea que está siguiendo esa sección del tribunal. Tengo entendido, y sin mayor detalle, que en materia civil en algún momento se propuso y se discutió este tema y no tuvo mayor eco. Pero bueno, lo pongo a la mesa para efectos de reflexión y si se considera necesario en algún momento hacer algún tipo de reforma en este sentido. Ese es en cuanto al primer punto y propuesta de reforma que expongo para consideración de los presentes del colegio y eventualmente en cualquier otro foro. ¿Cuál es el segundo tema que quería tocar? Es el tema de cuáles son las causales para presentar recurso de apelación. De acuerdo al código, tengo 5 causales para presentar recurso de apelación. Contra la resolución que resuelve la caución o contra cautela, contra la resolución que resuelve la medida cautelar como tal, contra la resolución que ordena el archivo de la demanda por falta de subsanación, contra la resolución que habla de la integración del litis consorte necesario,
y contra la resolución que resuelve el embargo. Por lo menos de acuerdo al código, esas son las 5 causales. Hay leyes especiales, expropiaciones y demás, pero limitémonos a esas. ¿Qué es lo que ha pasado? Aun y cuando la norma lo que establece son esas 5 causales, vía interpretación de sala primera, se han creado otras causales por las cuales cabe recurso de apelación. Insisto, no voy a entrar a discutir si está bien o está mal, si es potestad o no de la sala primera. Lo cierto es que es una realidad. Y lo cierto es que además de esas 5 causales que existen en el Código Procesal Contencioso Administrativo, resulta que hay más causales. Ya no sé cuántas son, 5, 4, 6 causales más al día de hoy. ¿Qué me genera esto a mí? Vuelvo al tema que dije al principio, inseguridad jurídica. Hoy tengo estas causales, puede ser que yo esté súper al día con la jurisprudencia, no sé si mañana me van a cambiar. Bien o mal es la realidad. Yo creo que ya estamos pues a 10 años de la vigencia del código. El código está maduro, la interpretación jurisprudencial está madura. Entonces yo creo que sería importante hacer una reforma para incluir esas causales dentro del código. Vamos a ver, entiendo que se den y es una situación que se está dando, pero mínimo yo esperaría como abogado particular y para tener seguridad jurídica que esas causales estén dentro del código y ya pues unificar criterios y demás. No estamos en un sistema de common law, de derecho anglosajón, así que pues uno valoraría bastante que esté pues dentro de la normativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por más que esté maduro el código, por más que esté madura la jurisprudencia, eso no impide para que sala primera en algún momento, por las razones que sean, pues lo voy a decir así, tal cual, pues se cree otra situación bajo la cual se puede crear un recurso de apelación. Y esto me lleva a mi tercer punto y último punto, ya casi termino. A mi tercer y último punto, que fue inclusive una situación que se me dio a mí de manera concreta y particular. ¿Qué pasa si llego yo, me voy al código y creo que esto tiene recurso de casación, y llego y presento mi recurso de casación? Yo presento mi recurso de casación, pero si la sala primera dice que no es competente, ¿qué es lo que va a hacer? Y dice que esto es materia del Tribunal de Apelaciones, va a devolver el expediente al Tribunal de Apelaciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo llego, el expediente llega, al Tribunal de Apelaciones, pues el plazo para presentar la apelación ya pasó. Los 3 días que tengo ya pasaron, entonces posiblemente el Tribunal de Apelaciones va a llegar y va a decir, sí, pero bueno, se rechaza de plano porque se fue presentado, no sé, un año después, por decirlo así. ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo? Y me pasó algo muy positivo. Yo llegué para un tema estaba en una ejecución de sentencia, no estaba conforme con la resolución que se me dio y presenté el recurso de casación. El Código Procesal establece que el fallo final de un proceso de ejecución, palabras más, palabras menos, tiene recurso de casación. Yo llegué a presentar el recurso de casación y resulta que es sala primera, y es una resolución, aquí la tengo, es la resolución 818A S1-2016. Resulta que sala primera llega y dice, no, ese artículo no le aplica para este caso concreto. Dice, palabras más, palabras menos, que esto no tiene un carácter de cosa juzgada, no es una sentencia no es un auto de carácter de sentencia ni nada, sino que es un acto liquidatorio. Entonces, como es un auto liquidatorio, escapa de la competencia de la sala primera. Entonces, ¿qué es lo que hace sala primera? Devuelvo el expediente al Tribunal de Apelaciones. ¿Cuál fue la suerte que tuve yo? Que llegó sala primera y me dijo, se devuelve el expediente con reposición de plazo. Para mí fue formidable, para mí fue buenísimo, increíble. Yo, bueno, gracias a Dios, así no le tengo que decir al cliente que se perdió el caso porque se presentó pues, en una jurisdicción, pues, ante un tribunal que no era competente. Y me dio la reposición de plazo, entonces se devolvió el expediente y el Tribunal de Apelaciones me resolvió. ¿Qué es lo que pasa? Yo la verdad no sé de dónde salió ese tema de la reposición de plazo. Fue buenísimo para mí, pero no sé de dónde sale. Inclusive he escuchado argumentos que indican que eso es prevaricato. ¿Qué es lo que propongo yo? Yo propongo que ante situaciones como estas se establezca en la normativa que se dé la reposición de plazo, pero que se diga expresamente. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, yo presento el recurso de casación hoy y mañana me sale una sentencia de sala primera
que dice que no tiene recurso de casación, sino que tiene recurso de apelación, pues lo pierdo. O estoy a la buena voluntad de que ese día la sala primera decida efectivamente darme la reposición de plazo. Pero creo que nos daría más seguridad jurídica si se establece de manera expresa en el código que se puede dar esta reposición de plazo. Y ojo, yo no estoy diciendo ni insinuando, ni mucho menos que ante todas circunstancias, ante todas situaciones, tenga que darse una reposición de plazo, porque si el litigante cometió un error grave en la interpretación de la ley y presentó algo que es absurdo y demás, pues evidentemente no, eso será responsabilidad del abogado particular. Pero ante situaciones así, donde hay cambios jurisprudenciales o cambios de posiciones de la sala primera y dentro de un plazo razonable, creo yo que sería una buena alternativa para los abogados particulares y que, pues bueno, no tengamos que sufrir si se dan este tipo de situaciones, que como les digo, yo específicamente, por dicha no la sufrí, pero como les digo, sí han habido pues argumentos y posiciones bajo las cuales dice que esa reposición de plazo pues no tiene un sustento normativo. Eso sería, espero haber cumplido con el plazo, insisto, la idea de esta pequeña disertación es hacer pues propuestas para mejorar, no para criticar ni mucho menos, e insisto también, por favor tomen en cuenta mis comentarios desde el punto de vista de abogado particular, posiblemente estando pues desde otro lado de la acera se puede ver diferente, pero bueno, esa es la perspectiva de lo que estamos pasando los abogados que litigamos. Les agradezco mucho la atención que tuvieron.